primera vez que lo vi trabajar, el olor llegó antes que la luz. En una choza pegada al lodo del lago, un hombre temblaba con la pierna abierta como una fruta podrida, la carne, negra en los bordes, la herida, viva de otra manera. Gusanitos blancos, gordos, retorciéndose con una calma obscena. La gente apartaba la cara, pero no se iba, porque cuando el miedo huele a muerte, uno se queda a mirar si alguien se atreve a pelearle. El curandero no se desmayó, no hizo gestos de héroe. Se arrodilló como quien reza, y sin pedir permiso metió los dedos. Los sacó con larvas pegadas, y las dejó caer en un cuenco de barro. Luego puso sobre la pierna un manojo de hojas machacadas, verdes como si acabaran de nacer, y le sopló humo de copal directo al dolor, y como si quisiera asfixiarlo, el enfermo chilló. Alguien vomitó afuera, y entonces vino lo raro. El grito se quebró, y se volvió respiración, una respiración larga como si el cuerpo aceptara regresar. ¿Ves?, dijo el curandero sin mirarme. A veces lo que da asco es lo que salva, y lo que se ve milagro es trabajo. Ese día supe 3 cosas: que esto era exactamente lo que venías a escuchar, que el final de su historia no iba a ser limpio, y que, si de verdad existían hombres capaces de arrancarle el alma a la enfermedad con las manos, también existían enemigos dispuestos a arrancarles la vida por hacerlo. Nació con la espalda pegada al agua, no en el agua, sino en esa orilla donde todo parece a punto de hundirse. Chinampas, canales, lodo con flores, canoas que pasan como cuchillos silenciosos. Su madre decía que al parirlo oyó un pájaro que no cantaba ahí, un chillido alto y metálico, como si el cielo raspase la tierra. Lo llamó Ictán, el que trae la señal, aunque la señal tardó años en mostrarse. De niño Ictán era flaco y terco, no era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía una manía que irritaba a los adultos. Se quedaba viendo. Veía cómo una hoja se rompía distinto si estaba fresca o vieja. Veía qué hormigas evitaban un tronco y cuáles se lo comían con devoción. Veía el color de la lengua de los enfermos y la manera en que respiraban antes de decir una sola palabra. Su abuela, que había parido y enterrado, curado y llorado, lo regañaba. Deja de mirar como si el mundo te debiera explicación. Él no obedecía, porque en su cabeza el mundo era un acertijo, y los acertijos se resuelven. En su casa no se hablaba de medicina como la entendemos ahora. Se hablaba de calor y frío, de aire y susto, de mal de ojo y mal puesto, de almas que se desacomodan del cuerpo como una manta mal doblada. En esa época la enfermedad era una conversación entre fuerzas, y el curandero era el traductor, o el árbitro, si tocaba. La primera lección no fue una receta, fue una advertencia. Una tarde, cuando el sol caía rojo, su abuela lo llevó al mercado. El mercado era un animal enorme. Gritaba, sudaba, olía a chile, a pescado, a copal, a sangre de guajolote recién degollado. En una esquina, una mujer vendía amuletos, dientes, semillas, plumas, pedacitos de obsidiana. La abuela agarró a Ictán del brazo. «Mira bien», susurró. «Aquí no solo se compra comida, aquí se compra destino, y el destino cobra con intereses». Ictán miró, y vio al primer enemigo de su vida. No era un guerrero ni un jefe. Era un muchacho unos años mayor, limpio, con el pelo acomodado y los ojos fríos. Vendía pomadas y brebajes como si fueran promesas. Su voz era suave, pero sus palabras mordían. «Yo sí curo rápido. Yo sí sé. Los viejos ya no entienden». La gente le compraba porque la desesperación es el mejor cliente. «¿Quién es?», preguntó Ictán. «Se llama Xolotl», dijo la abuela, escupiendo el nombre como si supiera a metal. Hijo de un hombre influyente. Aprendió cosas, y aprendió otras peores, a presumirlas. Xolotl levantó la vista justo entonces y se encontró con los ojos de Ictán. Sonrió, una sonrisa que no calentaba. «¿Ese niño te acompaña?», preguntó a la abuela. «¿También va a jugar a sanar?». La abuela no respondió. Jaló a Ictán y siguió caminando. Pero el hilo ya estaba puesto. Ictán sintió algo que no conocía. Una mezcla entre vergüenza y rabia, como un chile metido en el pecho. Esa noche tuvo un sueño raro. Una serpiente de agua le hablaba sin palabras, le mostraba una herida que no cerraba. Y al borde una sombra con ojos de obsidiana. Despertó sudando. El despertar verdadero llegó con la primera muerte. Fue su tío, un hombre grande, ruidoso, de risa fácil. Un día empezó con fiebre y dolor en el vientre. La familia hizo lo que se hacía: tés, baños, rezos a los antiguos, cantos, humo, ayuno. La fiebre no cedió. La piel se le puso amarilla. En la madrugada empezó a delirar y a decir nombres que nadie reconocía. Ictán se sentó a su lado. Le tomó la mano. Sintió el pulso como un tambor roto. «No lo dejen solo», pidió, pero nadie lo oyó.
Los adultos estaban ocupados discutiendo culpas. En un instante que todavía le dolía años después, el tío se quedó quieto, como si alguien hubiese soplado la vela desde adentro. La abuela cerró los ojos del muerto y sin llorar le dijo a Ictán: «A esto viniste, no a sentirte importante, a esto, a perder». Ictán sintió que algo se partía, y que, si no aprendía a recomponerlo, iba a quedarse roto para siempre. Al día siguiente, su abuela lo llevó a un lugar donde casi nadie entraba sin permiso, un patio trasero, oculto, donde colgaban manojos de plantas secándose como pequeños cadáveres verdes. Había piedras pulidas, cuchillos de obsidiana, cuencos con sal, ceniza, miel. En el centro un metate manchado de colores antiguos. «No todo se cura», dijo la abuela tocando el metate, «pero lo que sí, se cura con respeto». Ictán pasó los dedos por las manchas y sintió una emoción inexplicable. Miedo y fascinación, como cuando uno mira un abismo y algo adentro quiere saltar para entenderlo. La abuela empezó por lo más simple. Plantas para la fiebre, para el estómago, para la piel. Le enseñó a oler, a probar apenas en la lengua, a reconocer cuándo una hoja pica de más y puede matar. Le enseñó a escuchar las historias de las personas, porque en el relato muchas veces está el origen del mal. «La gente miente», dijo Ictán una vez. «Sí», respondió ella, «pero el cuerpo casi nunca». Esa frase se le quedó tatuada por dentro. Ictán creció entre dos escuelas. Una era la de su abuela, silenciosa, lenta, hecha de paciencia y terror. La otra era la de la calle y el mercado. Rápida, teatral, donde la fe se vendía como maíz. Ahí estaba Xolotl, creciendo también, volviéndose más elegante, más confiado, más peligroso. A los 15, Ictán curó por primera vez a un niño que no era de su familia. El niño tenía espanto. No comía, no dormía, no hablaba. La madre decía que lo asustó un perro negro. El padre decía que era flojera. La vecina decía que alguien le hizo mal. Ictán pidió agua, sal, un huevo y un puñado de ruda. El huevo lo pasó por el cuerpo del niño con movimientos lentos. El niño temblaba. Ictán sintió el pulso del miedo bajo la piel. Luego rompió el huevo en un vaso con agua. La clara se abrió como una nube sucia, haciendo hilos. La madre se santiguó, aunque todavía no conocía el nombre del dios extranjero. El gesto era viejo, pero el miedo siempre encuentra símbolos. «Aquí está el espanto», dijo Ictán. No se fue, se quedó pegado. Hizo un baño, murmuró palabras que aprendió de la abuela, palabras que no eran para impresionar, sino para ordenar el mundo. El niño vomitó, lloró y después se quedó dormido. Dormido de verdad, como un cuerpo que baja la guardia. Al día siguiente, el niño pidió tortillas. La noticia corrió, y con la noticia llegó el primer choque frontal con Xolotl. Un mediodía, cuando Ictán regresaba del canal con plantas recién cortadas, lo encontró esperándolo en el camino. Xolotl estaba con dos hombres mayores como escolta. Sonreía, siempre esa sonrisa. «Dicen que curaste al niño de Nelly», dijo Xolotl. «Bonito truco, el huevo, el teatro, el humo. A la gente le encanta sentir que ve algo». Ictán apretó el manojo de hojas. No fue teatro. El niño estaba enfermo. «La enfermedad vende», respondió Xolotl, «y tú eres nuevo en el mercado». Ictán sintió la sangre subirle a la cara. «Yo no vendo, yo ayudo». Xolotl soltó una risa breve. «Todos venden algo. Tú vendes esperanza. Yo también. La diferencia es que yo cobro mejor. Y tengo a quien le caigo bien». Uno de los hombres que acompañaba a Xolotl miró las plantas con desprecio. «La gente empieza a hablar de ti», dijo. «Hablar demasiado. Eso atrae ojos». Xolotl dio un paso más cerca. Su voz bajó como si compartiera un secreto. «Te voy a dar un consejo, Ictán. No te metas donde no te llaman. Hay curaciones que no te pertenecen. Hay familias que ya me conocen. Si sigues, se van a enojar. Y cuando se enoja la gente correcta, no se cura con plantas». Ictán sostuvo su mirada. En ese instante entendió algo que hasta entonces era solo una sombra. Curar no era solo ciencia o magia. Era política, era territorio, era orgullo. Y el orgullo mata más rápido que cualquier fiebre. «Si alguien está enfermo», dijo Ictán, «no es territorio, es una persona». Xolotl ladeó la cabeza fingiendo ternura. «Qué noble, qué peligroso». Y se fue. Ictán se quedó con el olor de la amenaza pegado en la ropa. Las semanas siguientes fueron raras. Ictán empezó a recibir visitas. Gente que llegaba tarde, cuando oscurecía, mirando atrás como si lo siguieran. Traían enfermos que nadie podía curar, heridas infectadas, dolores que parecían animales escondidos, mujeres que no podían parir, hombres que tosían sangre. Ictán trabajaba con manos temblorosas al principio, luego con más firmeza. Su abuela lo observaba sin intervenir, como si lo estuviera dejando caer para ver si aprendía a volar. Un día llegó una muchacha con la cara cubierta por un rebozo. Tenía un moretón oscuro en el cuello y olor a miedo.
No puedo dormir, susurró. Siento que alguien se me sienta encima. Ictán pensó en mal puesto, en sombras, en envidia. La abuela desde el fondo dijo, primero pregunta lo obvio. Ictán tragó saliva. ¿Alguien te lastimó? La muchacha no respondió, pero sus manos temblaron. Ictán entendió. Ese día comprendió el lado más sucio del oficio. A veces el mal no viene de espíritus, viene de personas. Y si nombras al culpable, te vuelves enemigo suyo. Esa noche, mientras molía plantas, escuchó un ruido afuera. Cuando salió, vio una figura alejarse. En el suelo, frente a la puerta, había un objeto. Un amuleto roto, con una cuerda manchada de algo oscuro. Olía a sangre vieja. La abuela lo recogió con 2 dedos y lo miró como si mirara un mensaje. «Ya empezaron», dijo. «¿Quién?» «Los que creen que curar te hace dueño de la vida». Ictán sintió un escalofrío. «Xolotl». La abuela no dijo su nombre, pero no hacía falta. El twist llegó con un paciente que no venía a curarse. Era un niño. Otra vez, pero este tenía los ojos demasiado atentos. Venía acompañado por una mujer que no lloraba ni suplicaba como las demás. Miraba la casa como quien inspecciona un mercado. «Mi hijo no come», dijo. «No se levanta. Los huesos se le marcan». Ictán tocó al niño. Estaba frío, pero no como la fiebre. Frío como agua estancada. «¿Qué le diste?», preguntó. La mujer se ofendió. «¿Me estás acusando?» «Te estoy preguntando», respondió Ictán. La abuela detrás miraba sin parpadear. Ictán hizo un té suave. Intentó un baño. Nada. El niño apenas respiraba. Entonces Ictán olió algo en su aliento. Un dulzor raro, como fruta fermentada, mezclado con metal. Su corazón se apretó. ¿Comió semillas?, insistió. ¿Algo amargo? La mujer dudó una fracción de segundo. Y en esa fracción, Ictán supo. Esto era una trampa. Porque si el niño moría en su casa, el rumor iba a correr más rápido que la verdad. Y el rumor mata carreras, mata reputaciones, mata cuerpos. La abuela tomó a Ictán del brazo y lo jaló aparte. «No lo toques más», susurró. «Si esto es lo que creo, ya estás metido en un pantano. Pero se va a morir. Y si intentas salvarlo, van a decir que lo mataste. Si no lo intentas, van a decir que lo dejaste morir. Así se arma un enemigo con paciencia». Ictán miró al niño. Luego miró a la mujer. La mujer evitó sus ojos por primera vez. Ictán regresó, respiró hondo y tomó una decisión que le iba a costar el resto de su juventud. Siguió. Trituró carbón y ciertas hojas amargas que su abuela guardaba para venenos. Hizo que el niño bebiera a sorbos, con cuidado. Le frotó el pecho con ungüento. Rezó palabras antiguas. No para hacer magia, sino para mantener su propia mente quieta en medio del miedo. El niño tosió, una tos húmeda, terrible. Luego vomitó un líquido oscuro. La mujer dio un paso atrás, asqueada, como si el vómito la delatara. El niño respiró mejor. Ictán no celebró, porque un niño vivo no significa una guerra evitada. A veces significa justo lo contrario. Alguien va a querer terminar el trabajo. La mujer se llevó al niño sin agradecer. Antes de irse, se inclinó y dijo en voz baja, casi con una sonrisa: «Ya veremos si tu don aguanta cuando te miren de cerca». Cuando se fueron, la abuela cerró la puerta y apoyó la frente en la madera, como cansada de sostener el mundo. «Ahora sí, Ictán», dijo, «¿ya te vieron?» «¿Quiénes?» La abuela lo miró con una tristeza vieja. «Los que mandan, los que cobran, los que llaman brujo al que no controlan y milagro al que les conviene». Ictán sintió por primera vez el peso real de su destino. No era solo aprender a sanar, era aprender a sobrevivir a la envidia, a la política, al miedo colectivo. Y en algún lugar, como una uña rascando piedra, el nombre de Xolotl volvió a sonar dentro de su cabeza. Porque el enemigo no siempre viene con cuchillo. A veces viene con rumores. A veces viene con un niño medio muerto para que tú cargues la culpa. Esa noche Ictán se durmió tarde, y en su sueño, la serpiente de agua regresó. Pero esta vez traía algo nuevo. Un símbolo extranjero. Una cruz hecha de sombra, flotando sobre el lago como un presagio. Y del otro lado, los ojos de obsidiana de su rival, brillando como si ya celebraran. La cruz apareció primero como un rumor. No llegó en forma de milagro ni de canto celestial. Llegó como llegan las cosas que cambian el mundo. Por la orilla, sin pedir permiso, arrastrando hambre, hierro y una lengua nueva, que sonaba como piedras chocando en un cuenco. Una mañana, Ictán vio pasar una canoa distinta. No venía cargada de flores ni de maíz, sino de gente con la piel quemada por el sol y el miedo, y entre ellos un hombre con una túnica áspera que parecía hecha para raspar el cuerpo. Traía una cruz de madera en alto, como si con eso pudiera partir el aire. Los viejos del barrio se persignaron, y luego, como si se hubieran traicionado, escondieron la mano
Nadie sabía todavía qué se podía hacer sin ganarse una desgracia. Ictán se quedó mirando. Claro que se quedó mirando. El hombre de la túnica se acercó a la orilla. Tenía ojos cansados, de alguien que ha visto demasiadas cosas, y aún así insiste en creer que el mundo se puede enderezar. Paz, dijo en una lengua que no era la suya, y luego lo repitió con esfuerzo en náhuatl roto. Paz, hermanos. La palabra paz cayó rara, como una moneda falsa. Ictán sintió el mismo escalofrío que en su sueño. La cruz flotando sobre el lago, no como salvación, sino como anuncio de tormenta, y entonces pasó lo que, años después, él llamaría la primera mordida. Un niño se desmayó en el gentío, la madre gritó, la gente se abrió como agua golpeada. El niño estaba azul de la boca, con el pecho subiendo a trompicones. No era espanto, era otra cosa, una fiebre violenta, una respiración que se estaba rindiendo. El fraile se arrodilló con dramatismo, juntó las manos y empezó a rezar en voz alta. La madre lo miraba como si mirara un truco. La gente murmuraba. El rezo subió de volumen, pero el niño seguía apagándose. Ictán no pidió permiso. Se metió, empujó suavemente al fraile a un lado. No con falta de respeto, sino con urgencia. Le abrió la boca al niño, le levantó el mentón, le frotó el pecho con un ungüento fuerte que traía siempre, y le sopló directo en la cara, como si quisiera prenderle fuego al aire en los pulmones. El niño tosió. Una tos fea, como si se despegara el barro de adentro. La gente hizo ese ruido colectivo de que no es alivio todavía, pero ya huele a esperanza. El fraile se quedó congelado, a medio rezo, como si alguien le hubiera apagado la voz. Luego miró a Ictán con una mezcla de molestia y fascinación. ¿Qué hiciste?, preguntó. Ictán contestó sin presumir. No lo dejé ir. La frase sonó más arrogante de lo que quería, y fue suficiente para que el fraile lo mirara con cuidado, como se mira a una herramienta útil, o a un peligro. Esa noche alguien tocó la puerta. No era un enfermo. Era un mensajero con la cara tapada y el tono de quien trae noticias que no le pertenecen. «Te buscan», dijo, «los hombres del nuevo templo, y no vienen a curarse». La palabra templo le supo extraña, porque templo era otra cosa. Piedra vieja, dioses antiguos, humo que hablaba, pero ahora templo era una construcción nueva, con madera recién clavada, con un símbolo clavado encima, como si la fe fuera algo que se cuelga y ya. La abuela de Ictán no se levantó del petate, lo miró con ojos de noche. «Te dije», susurró. «Ya te vieron». Ictán tragó saliva. «¿Y qué hago?». La abuela soltó una risa seca. «Lo que siempre haces, mira, y no te hagas tonto». Ictán caminó hasta el nuevo templo con el estómago apretado. Al acercarse olió a cal, a sudor ajeno y a sangre vieja, no porque estuviera regada, sino porque el miedo la saca de la piel. En la entrada lo esperaban 2 hombres armados y el fraile de la mañana, ahora con la cara seria, sin el teatro. «Eres el que metió manos donde yo rezaba», dijo el fraile. «El niño se estaba muriendo. Y tú lo regresaste. ¿Con qué?». Ictán sintió el filo de una trampa. La pregunta no era curiosidad, era un anzuelo. «Con plantas, con trabajo, con aire». El fraile lo miró largo. «Dicen que tú curas cosas del alma, que quitas mal puesto, que hablas con lo invisible». Ictán pensó en las noches de copal, en los baños, en los huevos, en las palabras que ordenan el miedo. Sí, claro que sí. Pero decirlo aquí era como poner el cuello sobre una piedra. «Yo escucho a la gente», dijo, «y a veces la gente traiga el mal pegado como lodo». El fraile hizo una seña. Uno de los hombres armados soltó una carcajada. «¡Brujo!», escupió. La palabra cayó como un golpe. Y lo peor, a Ictán no le dolió por insulto, sino por verdad torcida, porque brujo era lo que te decían cuando ya decidieron que te van a romper. El fraile levantó la mano pidiendo silencio. «La palabra importa», dijo. «No te acusamos, todavía. Pero necesitamos saber si tu don sirve para Dios o contra Dios». Y ahí estuvo el primer gran giro, el que lo cambió de raíz, porque Ictán esperaba castigo, amenaza, humillación, pero el fraile lo invitó a entrar. En el interior había una imagen recién pintada. Un hombre clavado, sangrando, con la cara torcida de dolor. Ictán se quedó helado. No era un dios victorioso, era un dios derrotado, expuesto, hecho carne rota. Ictán sintió asco, un asco profundo, como el de los gusanos en la herida, y al mismo tiempo algo parecido a reconocimiento. Esa figura entendía el dolor sin adornos. «Míralo», dijo el fraile. «Ese es el camino, sufrir, y aún así amar». Ictán tragó saliva. «En mis caminos también se sufre. Pero ¿a quién le rezas?», insistió. Y entonces Ictán hizo lo que su abuela le enseñó. No responder lo que te piden, sino lo que es cierto. «Le rezo a lo que mantiene a la gente viva». El fraile se quedó en silencio.
Luego, más bajo, dijo, «Puede que eso sea lo mismo». Esa frase fue una grieta en la pared, una grieta por donde se coló la posibilidad de sobrevivir sin traicionarse completo. El fraile respiró hondo. «Necesito a alguien que no le tenga miedo a la sangre», confesó. «Aquí la gente llega con heridas que yo no sé mirar. Se me mueren y luego dicen que mi Dios no sirve. Tú sí miras». Ictán entendió el juego. No era una invitación, era un contrato de vida o muerte. Si ayudaba, lo toleraban. Si no, lo aplastaban. «Ayudo», dijo Ictán, «pero no me quites lo que sé». El fraile apretó la mandíbula. «No te prometo eso, pero te prometo una cosa. Si te alineas, te protejo de los que quieren quemarte». La palabra quemarte no era metáfora, y a Ictán se le heló la espalda. Días después, la noticia corrió como corre el humo. El curandero estaba entrando al templo. Y con la noticia llegó Xolotl. No llegó con gritos, llegó con una sonrisa de triunfo. Como si hubiera esperado este momento desde el mercado, se presentó ante el fraile como si fuera un viejo aliado. «Padre», dijo, «yo conozco a ese muchacho. Es hábil, pero peligroso. Atrae gente. Y donde hay gente, hay idolatría». Ictán lo miró de frente. Xolotl traía un colgante nuevo. Una cruz pequeña, brillante, perfectamente colocada. Le quedaba como disfraz. El fraile frunció el ceño. «¿Tú también curas?» Xolotl bajó la cabeza con humildad estudiada. «Yo sirvo, yo alivio, pero con la luz de Dios, no con superstición». Ictán sintió el filo. Xolotl había encontrado el uniforme perfecto, un traje de bien, de aprobado, de permitido, y entonces Xolotl lanzó la primera piedra real. «Además», añadió suave, «dicen cosas feas de él, que en las noches hace limpias con palabras antiguas, que saca males con huevos. ¿Sabe usted lo que parece eso? Parece brujería». Ictán apretó los dientes. «Es miedo», dijo, «y el miedo se cura». Xolotl sonrió. «¿Ves, padre? Hasta habla como si la fe fuera medicina y él el dueño de la receta». El fraile levantó la mano. «Basta, los dos sirven, si sirven para el bien». Ictán entendió que el conflicto ya no era solo curar mejor. Era quién iba a controlar el relato, quién iba a ser santo y quién iba a ser monstruo. Xolotl lo miró con ojos de obsidiana, y sin mover los labios, le dijo algo que solo Ictán entendió por la forma. «Te voy a hundir». La conversión de Ictán no fue de rodillas, fue de tripas. Porque no se convirtió a un dios por bonito. Se convirtió porque vio que ese dios, o esa historia, tenía un lugar para el dolor. Y el dolor era lo que más conocía. La primera vez que el fraile le pidió acompañarlo a una casa, Ictán aceptó. Era una mujer pariendo. Gritaba como si la estuvieran partiendo en dos. La sangre manchaba la tierra. El esposo estaba pálido, rezando con palabras que no entendía. Había una vela frente a una imagen nueva. Una virgen todavía sin nombre, recién llegada, con pintura fresca y ojos dulces que parecían no mirar a nadie. El fraile empezó a rezar. La mujer gritó más. Ictán hizo lo suyo. Pidió agua caliente, pidió manos limpias, pidió silencio. Le habló a la mujer al oído. «Respira conmigo, no te vayas, no te sueltes». Y entonces la vio, la sombra del susto, la sombra del no puedo. Esa sombra mata. Ictán no peleó contra la sombra con insultos, la peleó con imagen. «Mira a la madre», dijo señalando a la Virgen. «Ella también duele, pero no te deja». La mujer, en medio del dolor, clavó los ojos en la imagen. Su respiración se acomodó apenas un poco. El bebé salió con un chorro caliente, con un chillido que parecía un reclamo. Ictán lo limpió y lo levantó. El esposo se derrumbó llorando. El fraile susurró milagro. Ictán no dijo nada, pero por dentro sintió algo raro. Por primera vez, la cruz no le había parecido solo amenaza. Le había parecido herramienta, no para controlar, sino para sostener. Esa noche, caminando de regreso, el fraile le dijo: «Tú hablas como si rezaras, aunque no uses mis palabras». Ictán respondió sin mirar: «Yo hablo para que el cuerpo no se rinda». El fraile se quedó callado. Luego soltó, casi con vergüenza: «A veces yo también quisiera saber hablar así». Y ahí nació el pacto verdadero. No de amo y sirviente, sino de dos hombres que intentaban traducir el mismo sufrimiento con alfabetos distintos. Pero Xolotl no estaba jugando a la traducción, estaba jugando al poder. Empezaron los rumores específicos, sucios, diseñados para quedarse pegados, que Ictán le chupaba la enfermedad a la gente y luego la escupía en la comida del mercado, que guardaba uñas y cabellos en vasijas para amarrar a las mujeres, que había un cuarto atrás de su casa donde hablaba con demonios de agua. Lo más efectivo de una mentira no es que sea creíble, es que sea asquerosa, porque lo asqueroso no se olvida, y entonces vino el golpe que casi lo destruye. Una madrugada hallaron a un hombre muerto cerca del canal.
Tenía la lengua hinchada, la piel moteada, los ojos abiertos como si hubiera visto algo horrendo antes de caer. En su pecho habían puesto un huevo roto, y encima una cruz. Era un mensaje hecho con símbolos, un cadáver como cartel. La gente no preguntó qué pasó, preguntó quién fue, y el dedo apuntó a Ictan. Lo fueron a buscar con antorchas, palos, piedras, no con justicia, con hambre de culpable. Ictan oyó el ruido desde su casa, el murmullo creciendo, el crujido de pasos, la respiración de una multitud que se siente con derecho. La abuela lo sacudió. «No salgas. Si no salgo, queman la casa. Si sales, te queman a ti». Ictan sintió el corazón golpeándole la garganta. El copal en el rincón olía más fuerte, como si supiera... Y entonces otro twist. El fraile llegó. Llegó corriendo, despeinado, con 2 hombres detrás. Se plantó frente a la puerta de Ictan como quien se planta frente a un incendio. «¡Alto!», gritó levantando la cruz. «En nombre de Dios». La multitud dudó, porque la cruz, por nueva que fuera, ya tenía peso. Peso de castigo. Xolotl estaba ahí, atrás, casi invisible, sonriendo. Movía a la gente como se mueve un animal con comida. «Padre», dijo Xolotl, «no defienda al brujo. Mire lo que hizo. Mire al muerto. Esto contamina...». El fraile volteó con furia. «¿Tuviste quién lo mató?». «No, pero los signos pueden ser plantados», escupió el fraile. Y esa frase, dicha por un hombre de la iglesia, sonó como una traición al guión que Xolotl esperaba. El fraile respiró hondo y miró a la gente. «Si quieren justicia, traigan pruebas. Si quieren sangre, díganlo de una vez y acepten que su fe es puro pretexto». La multitud vaciló. La gente no suele querer verse a sí misma como monstruo. Aunque lo sea, Xolotl dio un paso adelante, suave. «Padre, con respeto. Usted no conoce lo que este hombre hace en las noches». Ictan sintió la garganta seca y entendió que el terreno del combate iba a ser ese. La noche, lo invisible, lo que nadie podía probar. Entonces Ictan hizo algo que nadie esperaba. ¿Habló? Sí, dijo. «En las noches limpio el miedo. Porque el miedo enferma, y porque ustedes, cuando no entienden algo, prefieren decir demonio antes que decir dolor». Hubo un silencio filoso. Ictan siguió, sin gritar, como quien confiesa. «No he matado a nadie, pero sé quién sí mata. El que usa símbolos para acusar, el que ensucia mi nombre para quedarse con sus clientes, el que se cuelga una cruz como si fuera licencia». Xolotl se rió, teatrero. «¿Me acusas a mí?». Ictan lo miró fijo. «Te describo», la multitud murmuró. El fraile observó a Xolotl con una duda que ya no se iba a borrar. Esa noche, Ictan no murió, pero perdió algo. La inocencia de pensar que el bien, por sí solo, convence, y ganó otra cosa, una estrategia. Si el enemigo iba a usar la fe como arma, él iba a aprender a caminar dentro de esa fe sin ahogarse. Iba a volverse imposible de encasillar, ni brujo para quemarlo, ni santo para usarlo. Algo más peligroso, un puente. A partir de ahí, su llegada a Dios no fue un bautizo limpio, fue una negociación diaria. Ictan empezó a entrar al templo sin agachar la cabeza, pero tampoco con soberbia. Aprendió las oraciones, no como cadenas, sino como ritmo. Aprendió los nombres de los santos y lo que la gente proyectaba en ellos. A quién le pedían trabajo, a quién le pedían perdón, a quién le pedían un hijo. Y sin que nadie se lo autorizara oficialmente, hizo algo que en México pasa como pasa la lluvia. No mezcló por rebeldía, mezcló por necesidad humana. Cuando una mujer llegaba con susto, Ictan hacía la limpia, pero también encendía una vela frente a la Virgen. Cuando un hombre llegaba con mal puesto, él rezaba al nuevo Dios, pero lo rezaba con el mismo respeto con el que antes hablaba al lago. Cuando un niño tenía pesadillas, Ictan le decía que no estaba solo, que lo cuidaba su abuela, y también un santo que entendía a los niños. La gente empezó a llamarlo con otros nombres, ya no solo curandero. Empezaron a decirle el hombre que reza con las manos, y eso curiosamente calmaba a muchos, porque la iglesia teme lo que no puede nombrar. Si lo nombras, lo domesticas. Pero Xolotl no quería domesticación, quería expulsión. Y entonces Xolotl soltó el golpe más sucio de todos. Se metió con la abuela. Un día Ictan volvió y encontró la casa revuelta. Plantas tiradas, metates rotos, cuencos volteados. Olía a humo, pero no de copal, humo de amenaza. La abuela estaba sentada con la cara quieta, como si le hubieran robado algo más que objetos. «Vinieron», dijo. Ictan sintió un frío animal. «¿Quiénes?». La abuela tardó en responder. «Los de Xolotl y uno, de los del templo». Ictan sintió el estómago caerse. «¿Te lastimaron?». «No», dijo ella. «Eso sería simple. Me dijeron que ya no te enseñe, que ya no te ensucie, que ahora tu camino es de ellos».
Ictán apretó los puños. ¿Y tú qué dijiste? La abuela lo miró con una calma aterradora. Que yo no enseño, yo solo recuerdo. Y nadie puede prohibirme recordar. Ictán sintió una mezcla de orgullo y tristeza que le quemó los ojos. Ahí entendió el verdadero precio de llegar a Dios en ese contexto. No era aceptar una fe, era sobrevivir a una guerra de dueños, de quienes quieren poseer lo sagrado como si fuera tierra. Esa noche Ictán fue al templo, buscó al fraile. «Me prometiste protección», dijo sin rodeos. El fraile lo miró agotado. «Te la doy hasta donde puedo. Pero hay otros, hay gente arriba, y hay miedo, mucho miedo». Ictán se acercó bajando la voz. «Entonces enséñame a pararme donde no me puedan mover». El fraile lo miró como si lo viera por primera vez. «¿Quieres aprender la iglesia?» «Quiero aprender el lenguaje del poder», dijo Ictán, «para que no me usen como chivo expiatorio». El fraile cerró los ojos un segundo, como aceptando que el mundo no era un sermón. «Ven mañana antes del amanecer», dijo, «y no se lo digas a nadie». Ictán salió del templo con la garganta apretada y el corazón encendido, porque ahora la historia ya no era solo un curandero. Era un hombre caminando en una cuerda floja. Abajo, la hoguera del brujo. Arriba, la jaula del milagro oficial. Y a un lado, su enemigo, Xolotl, esperando el resbalón. El amanecer siguiente iba a comenzar otra fase de su vida. No la de aprender a curar, sino la de aprender a sostener una fe híbrida frente a quienes querían que solo existiera una. Y lo más inquietante, por primera vez, Ictán sospechó que Xolotl no actuaba solo, que había alguien más, detrás del colgante brillante, moviendo los hilos con manos limpias. Antes del amanecer, el templo no parecía templo. Parecía un animal dormido. Madera crujiente, piedras frías, olor a cera vieja y humedad. El silencio ahí no era paz, era vigilancia. Como si hasta el polvo estuviera aprendiendo a delatar. Ictán llegó cuando el cielo apenas era una herida gris. Traía las manos limpias, pero no porque quisiera verse digno, sino porque había aprendido que la suciedad en ciertos lugares se convierte en excusa, y las excusas son cuchillos. El fraile lo esperaba adentro, sin sonrisa, con ojeras profundas. Tenía un librito en una mano y una vela en la otra, como si la fe necesitara iluminación literal. «Aquí», dijo señalando el altar, «aquí se habla con autoridad. Y la autoridad sana y mata». Ictán lo miró, no al altar, al fraile. «Enséñame a no morir», respondió. El fraile soltó aire por la nariz, un gesto mínimo que pudo ser risa o cansancio. «Entonces primero aprende esto. En la misa la gente no solo viene a rezar, viene a sentir que el mundo tiene orden. Si tú rompes el orden, aunque cures, te van a odiar». Ictán asintió, porque eso ya lo había olido. El odio nace cuando alguien te deja sin explicación. El fraile lo puso a trabajar desde el primer día, no como monaguillo, sino como algo más raro. Una mezcla entre ayudante, enfermero, confesor sin título. Lo hizo leer oraciones en voz baja para que la lengua se le acostumbrara. Le enseñó qué palabras prendían esperanza y cuáles encendían sospecha. Le mostró, casi con vergüenza, cómo se organizaba el poder. Quién manda, quién acusa, quién bendice, lo que ya decidió. Y lo más importante, le abrió la puerta del cuarto de atrás. Ahí no había santos ni vitrales. Había vendas, agua, vino, aceite y una mesa donde a veces se dejaba a los cuerpos como se dejan los animales heridos, a medio camino entre la vida y el suelo. «Van a venir más», dijo el fraile, «con peste, con heridas, con fiebres, y si se mueren aquí dirán que Dios no sirve, y si se salvan dirán que Dios salvó. Aunque hayas sido tú». Ictán lo miró sin parpadear. «No me importa quién se lleve el crédito», dijo. «Me importa que no se mueran». «Eso dices ahora», respondió el fraile. «¿Hasta que te usen de escalera y luego te pateen?» Ictán no contestó, porque en el fondo ya sabía que ese día iba a llegar. Las primeras curaciones dentro del templo fueron un teatro, aunque nadie lo admitía. No por mentira, sino por necesidad humana. El dolor se vuelve más tolerable cuando tiene ritual, cuando se vuelve escena con sentido. El templo era un escenario y la gente, un público desesperado. Ictán empezó a notar detalles que le daban náusea y ternura al mismo tiempo. La gente llegaba con heridas abiertas, pero antes de mostrar la carne se santiguaban. Llegaban con hijos ardiendo de fiebre, pero lo primero era besar una imagen. Llegaban con el alma hecha trizas, pero pedían una señal, no una cura. El fraile rezaba, Ictán trabajaba, y en medio, una cosa increíble empezó a pasar. La fe nueva, sin proponérselo, se estaba mexicani, se estaba volviendo del pueblo, se estaba embarrando de vida real. Cuando Ictán hacía una limpia, lo hacía a un lado del atrio, sin escándalo. Un huevo en la mano, un vaso con agua.
La gente se acercaba como quien se acerca a un fuego. Él murmuraba palabras antiguas, pero si alguien lo miraba con cara de «eso es del diablo», Ictán cambiaba una sola cosa. Cerraba la limpia con un Ave María. No era su misión, era estrategia, un puente para que el miedo no se volviera linchamiento. Y el fraile, que al principio fruncía el ceño, empezó a observar, y una noche, sin que nadie lo oyera, le preguntó: «¿Por qué el huevo?». Ictán no se rió. Le explicó con calma: «Porque la gente necesita ver el mal salir. Si no lo ve, se lo inventa. Y si se lo inventa, busca culpables». El fraile tragó saliva. «En mi mundo también es así», admitió. «Solo que el huevo es la confesión». Ictán lo miró. «Entonces usted y yo hacemos lo mismo con distintas manos». El fraile no respondió. Pero esa noche, cuando Ictán salió, sintió por primera vez que no caminaba solo. El problema fue que Xolotl también estaba mirando y aprendía rápido. Xolotl empezó a presentarse en el templo como si fuera parte del mobiliario. Llegaba impecable, con cruz al cuello, con palabras suaves, con caridad exhibida. Donaba velas, regalaba pan, hacía oraciones con voz bonita, y cuando alguien se curaba con las manos de Ictán, Xolotl sonreía y decía: «Gracias a Dios». Ictán apretaba los dientes, porque sabía lo que venía después. El gracias es el preámbulo del control. Una tarde, Xolotl llevó a un hombre con el brazo inflamado, rojo, brilloso de infección. Olía a podrido, a metal, a fiebre. El hombre gemía. «Este pobre», dijo Xolotl frente a todos, «fue a ver al curandero. Y mírenlo». Peor. Ictán lo miró y sintió un golpe de rabia. Era mentira. Ese brazo no era peor por él. Era peor por el tiempo. Y el tiempo mata. El fraile observaba, tenso, atrapado entre política y compasión. Ictán se arrodilló, tocó el brazo, y en el tacto sintió algo raro. No era solo infección. Había una punción pequeña, casi invisible, cerca del codo. Un pinchazo. Ictán miró a Xolotl. «¿Qué le diste?», preguntó. Xolotl abrió las manos. «Oración, nada más». Ictán sostuvo la mirada. La gente murmuró. El fraile tragó saliva. Ictán hizo lo que sabía. Compresas, ungüentos, drenaje cuidadoso. El hombre gritó. Salió pus. Alguien se mareó. El olor pegó como bofetada. Y entonces Ictán notó otro detalle, el que cambió el juego. El hombre, mientras gritaba, repetía una frase como si fuera un rezo involuntario. «No fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa». Ictán se inclinó y le habló al oído. «¿Quién te hizo esto?». El hombre lloró, con vergüenza, con miedo. «Me dijeron que si decía tu nombre, me darían trabajo», susurró. Me picaron con algo, me ardió. Luego se puso así. Me dijeron que viniera aquí a acusarte». Ictán sintió el estómago hundirse. El asco no era por la pus, era por la crueldad fría. Se levantó, miró al fraile y dijo lo justo, lo suficiente para sembrar dudas sin encender hoguera. «Padre, esto fue provocado». Xolotl sonrió tranquilo. «¿Ahora también eres juez?». Ictán respiró y contestó con una serenidad que le costó sangre interna. «No, soy el que ve». La frase se quedó flotando como humo. Y por primera vez, parte del público miró a Xolotl con una duda pequeña. Las dudas pequeñas son peligrosas para los manipuladores. Se vuelven grietas. Xolotl se fue esa tarde sin perder la sonrisa. Pero Ictán sintió algo en el aire. El enemigo iba a cambiar de arma. Cuando el rumor ya no basta, viene la ley. Y vino. Llegó un hombre nuevo al templo. No venía del barrio. No venía del lago. Venía con botas limpias, con voz seca, con mirada que no pedía permiso. El fraile lo recibió con la postura de quien recibe inspección. «Es el visitador», susurró al oído de Ictán. «Viene a poner orden». La palabra orden otra vez. Siempre el orden. El visitador miró el altar, las imágenes, las velas. Luego miró a Ictán como si mirara una mancha. «¿Y este quién es?». El fraile tragó saliva. «Ayuda con los enfermos». «¿Es bautizado?». Ictán sintió el filo de la pregunta. El fraile dudó una fracción. Ictán entendió. Esa fracción era una soga. «Estoy aprendiendo», dijo Ictán antes de que el fraile respondiera. «Sirvo a Dios sirviendo al pueblo». El visitador frunció el ceño. «Eso suena a orgullo». Ictán mantuvo la calma. «Suena a trabajo». El visitador caminó por el templo como quien mide una casa ajena para decidir dónde clavarle un sello. «He oído cosas», dijo sin mirarlos. «Prácticas nocturnas, limpias, humo, huevos, palabras paganas, mezclas». Ictán sintió un calor en el pecho. El fraile se tensó. «La gente está enferma», dijo Ictán, «y el miedo también enferma. Tú solo desobedeces», cortó el visitador, «y la desobediencia es contagiosa». El fraile dio un paso intentando intervenir.
Con respeto, hermano, este hombre ha salvado vidas. El visitador lo miró como si lo desnudara. Las vidas se salvan con Dios, no con trucos de mercado. Ictán sintió detrás de esa frase el eco de Xolotl, como si Xolotl hubiera susurrado al oído correcto. Esa noche, Ictán entendió que el conflicto había escalado a su forma más peligrosa. Ya no era chisme, era institución. A partir de ahí, cada misa se volvió un campo minado. Ictán trabajaba con una disciplina brutal. Medía palabras, medía gestos. Medía incluso dónde ponía el copal para que no pareciera hechicería, sino incienso. Aprendió a usar aceite bendito del templo, mezclado con hierbas de su abuela. Aprendió a decir Dios te sane, mientras hacía lo que siempre había hecho. Sostener el cuerpo para que no se rinda. Y empezó a predicar sin querer predicar. No subía al púlpito. No soltaba discursos largos. Predicaba en la forma en que miraba a los enfermos y los llamaba por su nombre. En la forma en que le decía a un borracho: no eres un demonio, eres un hombre roto, y lo roto se puede remendar. En la forma en que le decía a una mujer golpeada: no es tu culpa, el pecado no es existir, el pecado es que te quieran borrar. La gente empezó a buscarlo no solo por curación, sino por algo más raro, por dignidad. Y eso sí era peligroso, porque cuando le das dignidad a alguien, ya no se arrodilla tan fácil. El visitador empezó a poner trampas. Una de ellas fue grotesca. Una mañana, trajeron al templo a una niña con la cara cubierta de ronchas. La piel parecía quemada, los ojos llorosos. La madre estaba histérica. Dijeron que usted cura, lloró. Por favor. El visitador observaba desde atrás, como quien mira un experimento. Ictán tocó la piel con cuidado, olió, y el olor lo golpeó. No era enfermedad natural. Era irritación por algo químico, algo puesto encima. Miró al visitador. El visitador no pestañeó. Ictán sintió el asco subirle por la garganta, pero se lo tragó. Necesito agua limpia, dijo. Y descanso. ¿Y nadie le pone nada más? La madre asintió desesperada. Ictán preparó un baño con plantas suaves, calmantes. Lavó la piel con cuidado. La niña lloró. Luego se calmó. Al rato el enrojecimiento bajó un poco. La madre empezó a agradecer entre sollozos. El visitador dio un paso adelante. ¿Ves?, dijo fuerte para que todos oyeran. No la curó Dios, la curaron las hierbas. ¿Y qué son las hierbas sin la bendición? Ictán sintió que le querían arrancar la lógica del mundo para obligarlo a entrar a una jaula. Ictán respondió con una voz que no buscaba pelea, pero sí verdad. Dios no necesita que le quitemos mérito a la tierra. Si Dios existe, también existe en las hierbas. Y si no existe en las hierbas, entonces es un Dios que no toca a su gente. Hubo un silencio mortal. El fraile cerró los ojos un segundo, como si rezara por él. El visitador sonrió sin alegría. Eso es herejía. La palabra herejía cayó como piedra, y en ese instante, Ictán vio el futuro. Cuerda, fuego, humillación pública. Xolotl estaba al fondo. Sonreía. Claro que estaba. Siempre aparecía cuando el aire olía a sentencia. La segunda trampa fue peor, porque venía envuelta en milagro. En plena misa una mujer empezó a gritar que veía luz. Cayó al piso convulsionando y luego se quedó quieta. La gente se amontonó. El visitador se abrió paso como si lo esperara. Xolotl también estaba cerca, demasiado cerca. «Es posesión», gritó alguien. «Es castigo», gritó otro. El fraile se arrodilló nervioso, rezando. Ictán se inclinó, tocó el cuello de la mujer. El pulso estaba raro, intermitente. La respiración, casi nada. Ictán olió su aliento y sintió el golpe. Algo dulzón, como aquella vez. Un veneno ligero lo suficiente para simular demonios sin matar, si se controla. Un milagro listo para ser atribuido a la cruz después. Ictán levantó la vista y vio a Xolotl mirándolo con esa calma de obsidiana, y entonces lo entendió todo con una claridad asquerosa. Xolotl no solo quería hundirlo, quería coronarse, quería construir su fama sobre un espectáculo de exorcismo. Ictán tomó una decisión rápida, de las que te cambian la vida. «Agua», ordenó, «sal, y abran espacio». Alguien dudó. La gente quería drama. El drama vende. El drama también mata. Ictán empujó, creó espacio con el cuerpo y comenzó a trabajar como si estuviera en guerra. Estimuló, limpió la boca, forzó respiración, no puso sal bajo la lengua, usó una infusión amarga para cortar el efecto. La mujer tosió, vomitó. El vómito olía a mentira. La multitud hizo un sonido de asco. Alguien se persignó como si el vómito fuera demonio saliendo. La mujer abrió los ojos, confundida. «Viva». Y entonces, antes de que el visitador pudiera gritar milagro, Ictán habló en voz alta. Claro, para que quedara clavado en la memoria colectiva. No era demonio, era veneno. El templo se congeló.
Xolotl dio un paso atrás, casi imperceptible. El visitador apretó los labios. El fraile se quedó inmóvil, como si le hubieran cambiado el suelo. ¿Qué dijiste?, preguntó el visitador lento. Ictán respiró. Sabía que esto podía matarlo, pero también sabía que el silencio lo mataría igual, solo que más lento. Dije lo que es. Alguien la intoxicó para hacer espectáculo. La gente murmuró. La palabra espectáculo les dolió porque los desenmascaraba como público. El visitador se irguió. ¿Acusas a alguien? Ictán miró a Xolotl. Lo miró largo, pero no dijo su nombre, porque acusar sin pruebas era caer en la trampa final. Acuso al hambre de poder, dijo Ictán. Y a quienes usan a la gente como escenario. Xolotl sonrió, pero sus ojos se tensaron. Qué conveniente, dijo. Siempre hablando como profeta sin señalar a nadie. Ictán se acercó apenas, lo suficiente para que solo él lo oyera, y le susurró. Yo sí sé. Xolotl se quedó quieto. Por primera vez, su sonrisa titubeó una fracción. Esa noche la mujer sobrevivió, y el rumor cambió de dirección. Ya no era Ictán el brujo. Era Ictán el que ve cuando nos están usando. Y eso, en un lugar donde la gente siempre ha sido usada, se volvió una chispa peligrosísima. Pero la chispa también atrae viento. El visitador no podía permitir que un hombre sin título desarmara su autoridad frente a todos. Así que hizo lo que hacen los que mandan cuando alguien les rompe el guión. Lo aisló, prohibió que Ictán trabajara dentro del templo sin supervisión, prohibió las prácticas nocturnas, prohibió el copal, prohibió el huevo, prohibió incluso ciertas palabras. Lo quería domesticar a fuerza. Y el fraile empezó a enfermar. Al principio era tos, luego fue fiebre. Luego fue una debilidad que le hacía temblar las manos cuando alzaba la hostia. Ictán lo notó rápido. Lo olió, lo vio en los ojos hundidos. Lo están envenenando, dijo una noche directo. El fraile intentó reír. Estoy viejo. No, esto es intencional. El fraile lo miró aterrado. ¿Quién? Ictán no respondió en ese instante, porque la respuesta era obvia, y decirla en voz alta era como prender una vela en un cuarto lleno de gas. Ictán empezó a tratar al fraile en secreto. Infusiones amargas, baños, reposo. Pero el fraile seguía empeorando, como si alguien ajustara la dosis. Una madrugada, el fraile le agarró la muñeca a Ictán con fuerza inesperada. Si me muero, susurró, te van a dejar solo. Ictán sintió un nudo. No se muera. El fraile sonrió, triste. No depende solo de mí. Y entonces vino el giro más cruel de esa etapa. El fraile, antes de morir, decidió hacer algo por Ictán. Y ese algo lo puso en la mira para siempre. Lo llamó al altar cuando el templo estaba vacío. Le dio un frasco pequeño de aceite bendito y un rosario gastado. No son armas, dijo. Son señales. Para que la gente entienda que no estás contra esto. Ictán quiso negarse, pero el fraile lo miró con ojos de padre cansado. Te van a querer encerrar en una palabra, brujo o santo. Tú necesitas una tercera cosa, testigo. Ictán tragó saliva y tomó el rosario. Le pesó como si fuera piedra. Esa misma semana, el fraile murió. El visitador anunció que había sido la voluntad de Dios. Xolotl lloró en público con un llanto tan limpio que daba asco. Y el día del entierro, mientras la tierra caía sobre el ataúd, Ictán sintió algo que lo dejó helado. No solo había perdido a un aliado, había perdido el único muro entre él y la maquinaria. Ahora, el templo ya no era refugio, era jaula. La comunidad, sin embargo, hizo lo impensable. La gente empezó a buscar a Ictán fuera del templo. En su casa, en los canales, en los rincones. No como rebeldía ideológica, sino como supervivencia. Y el templo empezó a vaciarse de enfermos. Porque los enfermos querían vivir, no ser usados. El visitador se enfureció. Xolotl vio la oportunidad. Xolotl empezó a prometer milagros oficiales. Hizo rituales grandotes, con velas, con cantos, con dramatismo. Curaba lo que podía curarse solo y declaraba obra divina. Y si alguien empeoraba, decía que era falta de fe. Ictán curaba en silencio. Y si alguien se moría, lloraba con la familia y no vendía explicación. La diferencia era brutal, y la gente la olía. Entonces Xolotl apostó por el golpe final. No destruir la habilidad de Ictán, sino su reputación moral. Una noche, mientras Ictán regresaba por un camino estrecho, lo emboscaron. No eran soldados, eran hombres del barrio. Eso era lo más doloroso. Lo tiraron al suelo, le dieron golpes en las costillas. Le pusieron una bolsa sobre la cabeza para que el miedo fuera total. «Ya bájale», dijo una voz conocida con tono amable. Xolotl. Ictán respiraba a jalones. La bolsa olía a sudor ajeno y a moho. «¿Te sientes grande?», preguntó Xolotl. «¿Te sientes salvador?». Ictán intentó hablar, pero un golpe le sacó el aire. Xolotl se agachó cerca de su oído. «Te voy a dejar vivo», susurró.
Para que aprendas algo, la gente te quiere mientras les sirves. Cuando les convenga, te van a entregar. Ictán, con la boca llena de sangre, soltó una risa pequeña, no porque fuera valiente, porque era absurdo. Tú también eres gente, escupió. Y también te van a tragar. Xolotl se quedó en silencio un segundo. Luego habló con frialdad. Yo no, porque yo me visto de bien. Le quitaron la bolsa. Ictán vio el cielo oscuro, sin estrellas. Vio a varios rostros conocidos, avergonzados. Vio a Xolotl, impecable incluso en la noche. Xolotl hizo un gesto y le arrojaron algo al pecho. El rosario del fraile. Devuélvelo, dijo Xolotl. Eso no es tuyo. Eso te delata. Ictán agarró el rosario con manos temblorosas, y en ese instante entendió una verdad fea y luminosa. Ese rosario ya no era de la iglesia, era de la gente. Era una cuerda simbólica que lo amarraba a un relato más grande que Xolotl. Ictán se levantó como pudo, con dolor, con rabia, con el cuerpo diciéndole huye, y, en vez de huir, dijo una frase que le salió desde un lugar más antiguo que el miedo. Si quieren que deje de curar, tendrán que matarme. Los hombres del barrio bajaron la mirada, no por valentía, sino por vergüenza. Xolotl sonrió. Ya veremos, y lo dejó ir, porque Xolotl no quería mártir. Quería un hombre vivo, humillado, domesticado, un hombre que se callara. Pero Ictán, sangrando, caminó hasta su casa y encontró a su abuela esperándolo en la puerta. Lo vio y no preguntó quién fue. Solo dijo, «Ahora sí te pareces a tu destino». Ictán se sentó, temblando, y murmuró, «Si sigo, me matan». La abuela le limpió la sangre con una calma feroz. «Si no sigues, también». Solo que por dentro, esa noche, Ictán entendió cuál era su verdadera misa. No la del templo, sino la de sostener a los suyos en medio de un mundo que quería elegir por ellos que era sagrado. Y el pueblo empezó a nombrarlo de otra manera, en voz baja, como se nombran las cosas que dan miedo y alivio a la vez. El santo sucio. Santo por lo que hacía. Sucio por lo que tocaba. Pus, vómito, vergüenza, pecado ajeno, miseria. Ese apodo, que era medio insulto, medio oración, se convirtió en su protección. Porque en México lo sagrado no siempre huele a incienso. A veces huele a sangre. Y aún así se venera. Pero la historia todavía no se cerraba. Porque el visitador ya estaba reuniendo testigos y Xolotl estaba afinando el escenario para la función final. Una acusación pública que no se cura con plantas. Ictán lo sintió en el aire como se siente una tormenta antes de que caiga. Un silencio demasiado quieto, un barrio que evita mirarte y un templo que ya no suena a rezos sino a sentencia. Y por primera vez, Ictán se preguntó algo que le dio más miedo que la muerte. ¿Y si para ganar no basta con tener razón? ¿Y si el final de este camino exige que te conviertas en símbolo? La citación no llegó con sello bonito. Llegó con barro. Un muchacho dejó un papel doblado en la puerta, como si fuera una ofrenda envenenada. No dijo nada. Se fue rápido. El papel olía a manos sudadas y a miedo ajeno. Ese miedo que siempre trae encima un poquito de culpa. Ictán lo abrió con cuidado. No sabía leer bien las letras nuevas, pero ya reconocía las formas de amenaza. Fechas, nombres largos, palabras que se repiten como martillo. El mensaje era simple. Preséntate. No decía para hablar. No decía para aclarar. Decía preséntate, como se presenta un animal antes del sacrificio. La abuela lo vio sin tocarlo. «Ya te van a amarrar con su cuerda», dijo. Ictán tragó saliva. «Si no voy, dirán que huyo». La abuela asintió lento. «Y si vas, dirán que confiesas». Ictán respiró hondo. La boca todavía le sabía a sangre de la golpiza. Las costillas le dolían al reír, al toser, al vivir. «Voy», dijo, «pero no voy solo». La abuela levantó una ceja, como si el niño flaco y terco de la chinampa siguiera ahí, jugando a desafiar tormentas. «¿A quién vas a llevar?» Ictán miró hacia el patio trasero, donde colgaban las plantas secas, donde la vida y la muerte se guardaban en manojos. «A todos», respondió, «aunque no quepan en el cuarto». El día señalado el templo estaba lleno, no de rezos, sino de ojos. Ojos que no parpadeaban, ojos hambrientos, un gentío apretado como si fuera a haber una ejecución, porque en el fondo lo era, aunque todavía no ardiera el fuego. En el centro, el visitador, rígido, limpio, con esa limpieza que siempre se siente como amenaza. A su lado, hombres con papeles, plumas y cara de yo solo cumplo. Y al frente, como si el aire lo acomodara ahí, Xolotl. Xolotl llevaba su cruz brillante, su ropa impecable, y una calma que daba náusea, la calma del que ya ensayó la escena 100 veces. Cuando Ictán entró, el murmullo creció. Hubo quien bajó la mirada por vergüenza. Hubo quien lo miró con esperanza, como si él fuera a salvarlos también de su propia cobardía.
y hubo quien lo miró con odio prestado, ese odio que se aprende cuando uno quiere pertenecer al bando correcto. Ictán caminó al centro, despacio, no por miedo, por control. Cada paso era una declaración. No corro. El visitador nos saludó. Te han acusado, dijo directo, de prácticas impuras, mezclas paganas, engaño al pueblo y... hizo una pausa calculada. De provocar muerte. La palabra muerte cayó y la gente respiró más fuerte, como si la palabra misma alimentara algo. Ictán miró alrededor. Vio rostros que había tocado en fiebre, vio niños que había devuelto del borde, vio hombres que le debían la vida, y aún así estaban callados. Xolotl dio un paso al frente, suave como serpiente. Padre, dijo, yo no quería llegar a esto, pero Dios me obliga. El pueblo está confundido. Este hombre hace cosas en la noche. El visitador alzó la mano. Hablarán los testigos. Y pasaron uno por uno. Una mujer dijo que Ictán le había amarrado el vientre para que no tuviera hijos. Pero Ictán la reconoció. Era la misma que había venido con un niño trampa años atrás. Su voz temblaba. No de dolor, de mentira. Un hombre dijo que lo vio sacar sombras con un huevo. Ictán no negó. Pero el hombre lo decía como si fuera crimen, no alivio. Otro juró que Ictán hablaba con demonios del agua. Ictán casi se rió, pero el dolor de costillas se lo impidió. Demonios del agua. Así llamaban ahora a lo que antes era lago, vida, sustento. El visitador asentía cada vez como quien junta leña. Por último trajeron un bulto cubierto con manta. La manta se movía apenas. La gente se apartó, asqueada. El olor llegó antes. Sudor, infección, carne enferma. Este hombre, anunció el visitador, fue encontrado cerca del canal, delirando. Dice que tú lo tocaste. Le quitaron la manta. Era el mismo hombre del brazo infectado, pero peor. Flaco, ojeroso, con la mirada rota. Cuando vio a Ictán se echó a llorar. No quería... balbuceó. No quería... Xolotl se tensó un instante. Imperceptible. Ictán lo vio. Ictán siempre veía. Dinos la verdad, ordenó el visitador, pero su tono ya olía a dime lo que necesito. El hombre temblaba. Me pagaron, dijo casi sin voz. Me pagaron para acusarlo. Me dieron algo, para inflamarme. Yo fui cobarde. El templo se quedó en silencio como si se hubiera apagado el mundo. Xolotl reaccionó rápido, demasiado rápido. Miente, gritó. Está endemoniado. Mira cómo tiembla. Esto es brujería, la gente murmuró. Algunos se persignaron. El miedo regresó al mando. El miedo odia la verdad porque la verdad exige responsabilidad. El visitador frunció el ceño, pero no por justicia, por control. Esto no estaba en su guión. ¿Quién te pagó?, preguntó. Y por primera vez su voz sonó con interés real. El hombre alzó la mirada, llorando, y señaló sin querer señalar, porque a veces la mano dice lo que la boca no se atreve. Señaló hacia Xolotl. Hubo un suspiro colectivo. Alguien dejó caer una vela. La cera manchó el suelo como sangre blanca. Xolotl se rió nervioso. «¡Ridículo!», dijo. «Yo, ¿por qué haría yo eso?». Ictán dio un paso adelante. «Porque no quieres curar», dijo calmado. «¿Quieres mandar?». La frase sonó simple, pero fue un cuchillo limpio. De esos que no hacen teatro, cortan. Xolotl apretó la mandíbula. Y entonces, el twist que nadie esperaba. El visitador, en vez de perseguir a Xolotl, giró la acusación contra Ictán. «¿Ves lo que provocas?», dijo el visitador, elevando la voz para recuperar el control. «Confusión, caos, un hombre acusa al otro. Esto es precisamente lo que pasa cuando se permite la mezcla». Ictán lo miró como quien mira una pared que finge ser puerta. «¿Entonces no le importa la verdad?», preguntó. El visitador lo miró con frialdad. «Me importa el orden». Ahí quedó claro, no era juicio, era exhibición. Y el veredicto ya estaba decidido desde antes de que Ictán cruzara la puerta. Xolotl respiró aliviado. Y esa pequeña exhalación lo delató más que cualquier testigo. El visitador alzó la voz. «Por el bien del pueblo, este hombre dejará de practicar, y será llevado para corrección». Corrección. Qué palabra tan bonita para decir, te vamos a romper hasta que te acomodes. La gente se agitó. Algunos lloraron, otros se quedaron quietos, paralizados. Nadie sabía qué hacer cuando el poder se disfraza de santidad. Ictán miró al gentío. Vio miedo, vio amor, vio cobardía. Vio la humanidad en su forma más fea y más real. Y entonces hizo lo único que podía hacer un hombre que ya entendió que su vida no le pertenece del todo. Convirtió su defensa en acto final. «No me van a callar», dijo Ictán fuerte para todos. «Porque yo no soy el dueño de lo que sé. Lo que sé es del pueblo. Lo aprendí de una mujer vieja, de manos gastadas, que nunca pidió permiso para recordar». La abuela al fondo se abrió paso como si fuera viento.
Nadie se atrevió a detenerla. Era pequeña, pero su presencia pesaba como piedra antigua. Ictán continuó. Ustedes pueden prohibir palabras, prohibir humo, prohibir un huevo, prohibir una planta, pero no pueden prohibir el miedo. Y si no curan el miedo los va a gobernar a ustedes. El visitador golpeó el suelo con su bastón. ¡Silencio! Ictán no cayó. ¿Quieren un culpable? Aquí estoy. Pero miren bien. Cuando el poder necesita un monstruo para sostenerse, el monstruo no soy yo. El monstruo es el hambre que trae Xolotl en los ojos. Xolotl dio un paso furioso. «¿Me difamas?» Ictán lo miró con una tristeza casi compasiva. «No, te desnudo», la gente murmuró. «Más fuerte». El visitador hizo una seña, los hombres armados avanzaron, y ahí ocurrió algo que cambió todo. La abuela alzó la voz. No gritó, no suplicó. Habló como se habla cuando la tierra tiembla. Si se llevan lo que los mantiene vivos. El visitador se rió con desprecio. «Vieja, cállate». La abuela sonrió sin alegría. «Yo ya viví suficiente para que tu desprecio no me toque. Pero tú todavía no entiendes dónde estás parado. Este pueblo no es tuyo, ni de tu cruz, ni de tu papel. Este pueblo tiene memoria, y la memoria no se quema tan fácil». El visitador la miró con rabia. Xolotl la miró con odio puro. Y entonces, como si el destino quisiera rematar con ironía, el visitador hizo lo peor que pudo hacer. Tocó a la abuela, la empujó. La abuela cayó al suelo. Se oyó un golpe seco, un silencio horrendo. Ictán sintió que el mundo se le apagaba un segundo. Luego, como un animal, reaccionó. Se arrodilló, la sostuvo, la miró. La abuela no se quejó. Solo lo miró con ojos claros. «No te rompas», susurró. «No te vuelvas ellos». Y esa frase fue el último regalo, porque en ese empujón, en esa caída, el pueblo vio algo que incluso el miedo no pudo justificar. El poder golpeando a la raíz. La multitud se movió, no como estampida, sino como ola. Voces se levantaron, no todas, pero las suficientes para que el aire cambiara. «No, a la vieja no, ya basta». El visitador retrocedió un paso, sorprendido. Xolotl palideció una fracción, pero el poder no retrocede sin morder. Esa misma tarde se llevaron a Ictán igual, con manos duras, con cuerda, con la palabra corrección colgando como burla. Lo encerraron en un cuarto húmedo, de piedra, donde el moho hacía dibujos como mapas del infierno. No era cárcel oficial con barrotes elegantes. Era un rincón donde se guardan problemas. Ahí, Ictán entendió el chiste cruel. No necesitaban matarlo en público. Les bastaba con apagarlo en silencio. Las primeras noches no durmió. Escuchaba pasos, sus propios pensamientos, el goteo constante de agua como si el cuarto estuviera llorando. Al tercer día entró Xolotl, solo, sin escoltas. Porque cuando el enemigo te visita a solas es cuando cree que ya ganó. Xolotl se agachó frente a él. Olía a incienso caro y a ego. «Te lo dije», susurró. «La gente te entrega cuando conviene». Ictán levantó la mirada. Tenía la cara hinchada, pero los ojos seguían firmes. «La gente también despierta», dijo. Xolotl soltó una risita. «¿Despierta? Te empujaron al piso y te cargaron como saco. Nadie te salvó». Ictán respiró hondo. «Todavía no». Xolotl se quedó callado un instante. Luego se inclinó con una crueldad íntima. «Te voy a ofrecer algo. Firma. Renuncia. Di que tus prácticas eran pecado. Di que engañabas. Y yo hablo para que te dejen vivir». Ictán lo miró como si mirara un vaso de agua sucia. «¿Vivir como qué?», preguntó. Xolotl sonrió. «Como nadie». Ictán cerró los ojos. Por un segundo pensó en la abuela en el suelo, en los niños, en el lago, en la serpiente de agua de sus sueños, en la cruz flotando como presagio, todo lo que lo había traído aquí. Cuando abrió los ojos, su voz salió tranquila. «Prefiero morir como alguien que vivir como tu sombra». Xolotl lo miró con furia, y por primera vez se le cayó la máscara. «Entonces te mueres». Y se fue. Esa noche Ictán empezó a toser. No era tos normal. Era una tos que raspa, que arranca, que sabe a metal. Supo enseguida lo que era. Veneno lento. El tipo que no deja marcas obvias. Se rió bajito y la risa le dolió. «Claro», susurró. «Así lo hacen. Así no hay mártir. Solo un enfermo». Pero la muerte no entiende de estrategias. En los días siguientes, su cuerpo se apagó por partes. Primero la fuerza, luego el apetito, luego el calor. Lo que no se le apagó fue la mente. Y ahí vino el último giro, el más mexicano de todos. Aunque quisieron borrarlo, la gente lo volvió santo. Porque empezaron a llegar a la pared de su encierro cosas pequeñas. Una flor escondida en una grieta, un hilo rojo amarrado discretamente, un pedacito de pan. Un rosario viejo, no el suyo, otro, con una nota torpe. «No está solo». Los guardias fingían no ver, porque también eran pueblo,
Y el pueblo, cuando huele injusticia, encuentra grietas. Una madrugada, apareció la abuela. ¿Cómo entró? Nadie supo nunca. Tal vez por compasión de un guardia, tal vez porque la memoria abre puertas que la llave no entiende. Entró despacio, cojeando. Tenía un moretón viejo en la cadera, pero los ojos estaban vivos. Ictán la vio y sintió una ola en el pecho que casi lo mata de ternura. ¿Por qué viniste?, susurró. La abuela se sentó a su lado. Porque si te mueres solo, te convierten en rumor. Y yo no parí un rumor. Ictán soltó una risa que se volvió tos. La abuela le tocó la frente. Estás ardiendo. Me están apagando, corrigió él. La abuela se inclinó y le habló al oído como cuando era niño. Escúchame bien, tu vida ya no es tuya. Pero tu muerte puede ser un cuchillo o puede ser semilla. Tú decides. Ictán tragó saliva. ¿Cómo decides eso? La abuela sonrió. Con lo último que dices. ¿Con a quién perdonas? ¿Con qué dejas en la cabeza del pueblo? Ictán cerró los ojos un momento, y entonces entendió el final. No iba a ganar con fuerza. Iba a ganar con significado. Dile a la gente, susurró. Diles que no odien. El odio los vuelve igual que él. La abuela le apretó la mano. Eso duele más que una maldición. Eso sí lo derrota. Ictán respiró cada vez más corto. ¿Y Xolotl? La abuela miró la pared como si viera más allá. Xolotl ya está perdiendo, dijo. Porque tú te vas y él se queda, y quedarse con hambre en un pueblo que ya vio tu cara es condena. Ictán sintió lágrimas calientes. No por miedo, por gratitud. La abuela se acercó, y por última vez le sopló copal imaginario en el pecho, como cuando curaba heridas con asco y esperanza. No te rompas, repitió, ni al irte. Ictán asintió apenas. Al amanecer su respiración se volvió hilo, y antes de que se cortara, dijo sus últimas palabras. No como santo, sino como curandero. Cuídenlos, aunque den asco. Y se fue. Intentaron enterrarlo rápido, sin ruido. Un enfermo más, un problema menos. Pero el pueblo no coopera con el olvido. Esa misma semana empezaron las historias, que una mujer estéril soñó con él y quedó embarazada, que un niño con fiebre bajó la temperatura después de que su madre encendió una vela y dijo su nombre, que un hombre dejó de beber porque sintió en la boca el sabor a metal de la muerte de Ictán y le dio miedo volver a ese borde. Las historias crecieron porque la gente necesitaba un símbolo que no fuera el poder, y Ictán, sin quererlo, era perfecto. No era noble, no era conquistador, no era sacerdote oficial, era pueblo. Y el pueblo se reconoce en quien se ensucia por él. En el templo el visitador quiso apagar el rumor, pero ya era tarde. El nuevo sacerdote, uno distinto, más joven, menos duro, empezó a notar que la gente llevaba velas a un rincón, discreto, donde habían dejado una pequeña cruz de madera, y junto a ella un manojo de ruda, cruz y ruda, cielo y tierra, iglesia y curanderismo, México en una sola imagen. El sacerdote pudo haberlo prohibido, pudo haberlo arrancado, pero vio los ojos de la gente. No eran ojos de rebelión, eran ojos de necesidad. Y entonces pasó lo que siempre pasa cuando la institución quiere sobrevivir en un lugar vivo. Se adaptó, no lo declararon santo con papeles, no lo canonizaron. No lo pusieron en altares oficiales con nombre dorado, pero lo toleraron, primero como devoción popular, luego como costumbre, después como tradición del pueblo, y en voz baja, como quien admite una verdad incómoda, algunos dentro de la iglesia empezaron a decir, ese hombre curaba con fe, porque era más fácil aceptarlo, así que admitir que la fe del pueblo no cabe en un solo molde. Xolotl intentó capitalizarlo, quiso decir que él era el heredero, el continuador. Se paró frente al altar y habló de pureza, de orden, de obediencia, pero el pueblo ya le había visto los ojos. La gente dejó de llevarle enfermos. Los enfermos que no tienen tiempo para política preferían ir con una anciana, la abuela, que seguía viva, terca, recordando, y cuando la abuela murió años después, las manos de otros siguieron el oficio. Discípulos, comadres, parteras, rezadoras. No era una línea directa, era una red, y ahí está el verdadero legado del curanderismo. No es un héroe solitario, es un tejido, un método para no dejar que el dolor te vuelva animal o te vuelva mercancía. Con el tiempo, el nombre de Ictán se convirtió en susurro de altar doméstico. No en catedral, en cocina, no con oro, con velas chuecas, velas que huelen a frijol, a nixtamal, a vida. Se le pedía por cosas específicas, bien mexicanas, bien reales. Que mi hijo deje el vicio, que mi esposo regrese vivo del trabajo, que esta herida no se pudra, que no me gane el susto. Y cuando alguien sanaba no decían fue magia, decían algo más complejo y más honesto. Fue Dios, y fue el curandero, y fue mi abuela,
y fue la planta, y fue que no me rendí. Esa frase en el fondo es México, una espiritualidad que no cancela la tierra, una iglesia del pueblo que, aunque a veces lo niegue, aprendió a vivir con el sincretismo porque si no, se queda hablando sola. Por eso lo veneran en la iglesia mexicana, aunque no siempre lo admitan con palabras grandes, porque la gente lo metió ahí como mete el maíz al atole, porque lo necesitaba, porque su historia resolvía una tensión antigua, la de creer sin dejar de ser quienes eran. Y Xolotl terminó como terminan muchos que solo quieren control. Algunos dicen que murió rico, otros dicen que murió enfermo y sin quien lo tocara por miedo a contagiarse de su pecado. Hay quien jura que en su último día pidió una limpia en secreto, avergonzado. Lo cierto es más simple y más cruel. Xolotl nunca entendió lo que Ictán sí entendió desde el primer gusano en aquella herida. Que el asco no es el enemigo, es la puerta. Que el dolor no se domina con discursos, se acompaña. Y cuando un pueblo aprende a acompañarse, el poder tiene que gritar más fuerte. O aprender a escuchar. Hoy, si pasas por donde el lago besa la tierra, todavía hay quien enciende una vela frente a una cruz y pone al lado una ramita de ruda, y no lo hacen para contradecir a la iglesia. Lo hacen porque para ellos eso también es iglesia. Una fe con manos. Una fe que no le saca la vuelta a la pus, al vómito, al miedo, a la culpa, a la carne. Una fe que se ensucia. Y por eso, cada vez que alguien susurra su nombre, no lo hace como quien invoca un cuento bonito, lo hace como quien invoca una promesa incómoda. Cuídenlos, aunque den asco, porque a veces lo sagrado no brilla, a veces huele mal, y aún así, salva.